La historia comenzó a circular de manera silenciosa, casi imperceptible, hasta que de pronto estalló en todos los medios. Sanctorum, un nombre que el público creía conocer a la perfección, quedó en el centro de una revelación inesperada. Frente a las cámaras, su actitud serena contrastaba con la magnitud de lo que estaba a punto de salir a la luz. Nadie imaginaba que detrás de su imagen pública existiera una realidad tan poco explorada. Las palabras utilizadas por quienes lo rodean fueron medidas, pero cargadas de significado. Desde ese instante, la atención del público quedó completamente atrapada. Durante años, Sanctorum construyó una carrera sólida basada en disciplina y constancia. Sin embargo, muy pocos conocían los sacrificios personales que marcaron su camino. Personas cercanas aseguran que hubo decisiones difíciles que nunca salieron a la luz. Estas experiencias moldearon su carácter de una forma profunda. El público siempre vio al actor seguro y firme, pero detrás había un proceso silencioso. Esa dualidad comenzó ahora a llamar poderosamente la atención. En este contexto, el nombre de Mahasine Meravet empezó a resonar con fuerza. Su presencia en esta historia no es casual y añade una capa de misterio que nadie esperaba. Quienes estuvieron cerca aseguran que su influencia fue clave en un momento decisivo. Sin declaraciones directas, su postura fue interpretada como un mensaje en sí mismo. Las cámaras captaron gestos que hablaron más que las palabras. Así, su figura quedó inevitablemente ligada a esta verdad desconocida. La revelación no se dio en un solo momento, sino a través de señales acumuladas con el tiempo. Sin nada. Entrevistas pasadas comenzaron a revisarse con una nueva mirada. Frases que antes parecían simples hoy adquieren otro sentido. El público empezó a unir piezas que habían pasado desapercibidas. Cada detalle sumó fuerza a la historia. La sensación general fue de sorpresa absoluta. Sanctorum habló de procesos internos, de luchas silenciosas y de aprendizajes personales. No buscó dramatizar, pero su tono fue sincero y directo. Esa honestidad generó una conexión inmediata con la audiencia. Muchos seguidores se sintieron identificados con su relato. El actor dejó claro que no todo fue tan perfecto como parecía. Esa confesión cambió la percepción pública. Mahasine Meravet, sin necesidad de protagonismo, se convirtió en una figura clave del relato. Su nombre fue mencionado con respeto y cautela. No hubo confirmaciones explícitas, pero la cercanía fue evidente. Para muchos, ella representa un apoyo fundamental en esta etapa. Su silencio fue interpretado como una forma de protección. Esa actitud despertó aún más curiosidad. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de asombro y apoyo. Algunos seguidores confesaron que nunca imaginaron esta faceta de Sanctorum. Otros agradecieron su valentía al mostrarse tal como es. La conversación se expandió rápidamente a distintos países. El impacto fue inmediato y profundo. La historia comenzó a compartirse sin parar. Los programas de entretenimiento dedicaron largos espacios a analizar cada detalle. Especialistas debatieron sobre el momento elegido para esta revelación. Muchos coincidieron en que no fue una decisión impulsiva. Todo indicaba una preparación cuidadosa y consciente. El mensaje parecía claro, aunque no todo fue dicho. Esa ambigüedad mantuvo viva la tensión. La carrera de Sanctorum fue revisada desde una nueva perspectiva. Cada proyecto fue reinterpretado a la luz de esta verdad. Escenas antiguas cobraron un significado distinto. El público descubrió matices que antes no había notado. La figura del actor se volvió más humana y cercana. Esa transformación fortaleció su conexión con la audiencia. Mientras tanto,
Mahassin Meravet continuó manteniéndose al margen de declaraciones directas. Su nombre seguía apareciendo, pero siempre rodeado de respeto. Para muchos, su discreción fue una muestra de madurez. Otros vieron en su silencio una historia aún no contada. Esa incertidumbre alimentó el interés general. La expectativa no disminuyó. Con el paso de los días, la noticia no perdió fuerza. Cada nueva mención volvía a encender el debate. El público quería saber más, entender más y escuchar más. La historia se convirtió en un tema recurrente. Sengtorun pasó de ser una figura conocida a un misterio revelado a medias. Esa sensación mantuvo a todos atentos. Las palabras clave de esta revelación fueron sinceridad y cambio. El actor dejó entrever una etapa de transformación personal. Lleno de nuevos comienzos, esa perspectiva fue recibida con entusiasmo. Muchos interpretaron el mensaje como una invitación a mirar más allá de las apariencias. El impacto emocional fue evidente. Mahassin Meravet fue vista como parte de ese proceso de cambio. Su nombre quedó asociado a una etapa de equilibrio y reflexión. Aunque no hubo confirmaciones claras, la conexión fue innegable. El público aceptó esa presencia como algo natural. La historia ganó aún más profundidad. La atención mediática se intensificó. A nivel internacional, la noticia cruzó fronteras rápidamente. Medios de distintos países comenzaron a replicarla. El interés no se limitó a un solo público. La figura de Sengtorun se volvió tendencia. La verdad que nadie conocía se transformó en un fenómeno mediático. La repercusión fue masiva. Los seguidores destacaron el valor de mostrarse vulnerable. Muchos expresaron admiración por su actitud. La imagen distante se rompió definitivamente. Ahora veían a alguien real, con luces y sombras. Esa cercanía fortaleció su vínculo con el público. La historia se volvió aún más compartida. Finalmente, esta verdad desconocida quedó marcada como uno de los momentos más comentados del año. No por el escándalo, sino por la honestidad. Sengtorun logró algo poco común en el mundo del espectáculo. Conmovió sin exagerar y habló sin decirlo todo. La historia sigue abierta. Y el interés continúa intacto.